Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a desarrollar regulación ácido-base. Para que el organismo humano pueda funcionar correctamente, el pH sanguíneo debe mantenerse en valores constantes que van desde 7,35 hasta 7,45, siendo 7,40 la media del valor normal. Para ello, se ponen en marcha diversos sistemas amortiguadores que regulan y tratan de mantener el pH en este rango de normalidad. El sistema buffer, tampón o amortiguador más importante del plasma sanguíneo está formado por el ácido carbónico y el bicarbonato. El pH se puede calcular usando la ecuación de Henderson y Hasselbalch, donde pH es igual al valor de pKa 6,10 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la concentración del dióxido de carbono. Los valores normales de bicarbonato son de 22 a 26 milequivalentes por litro, siendo la media 24 milequivalentes por litro. Los valores normales de dióxido de carbono son de 35 a 45 milímetros de mercurio, siendo la media 40 milímetros de mercurio. Este valor se multiplica por 0,03, que es el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono, y así obtenemos el valor de 1,20 de concentración de dióxido de carbono en milequivalentes por litro. Entonces la ecuación de Henderson y Hasselbalch queda de la siguiente manera. El pH es igual a 6,10 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato, que la media dijimos que es 24 milequivalentes por litro, dividido la concentración de dióxido de carbono, que vimos que la media es 1,20 milequivalentes por litro. Los límites de pH compatibles con la vida van de 6,8 a 8. Es decir, que un pH menor a 6,8 es incompatible con la vida, al igual que un pH mayor a 8 también es incompatible con la vida. El funcionamiento de este sistema buffer ácido carbónico bicarbonato se puede analizar de la siguiente manera. En la sangre, el dióxido de carbono producido por el metabolismo aeróbico a nivel celular se puede combinar con el agua formando ácido carbónico mediante la enzima anidrasa carbónica. Este ácido carbónico se disocia en un protón y en bicarbonato. Vamos a ver que el bicarbonato es considerado el componente básico de este sistema debido a que puede aceptar el protón, formar ácido carbónico y este ácido carbónico se puede disociar por la anidrasa carbónica formando agua y dióxido de carbono. A su vez, el dióxido de carbono es considerado el componente ácido, ya que puede transformarse, ¿no es cierto?, en ácido carbónico y de esta manera liberar un protón. El dióxido de carbono, al ser un gas, se regula a nivel de los pulmones, ¿no es cierto? Los pulmones pueden regular su concentración mediante la ventilación. Los pulmones actúan en pocos minutos. Y vamos a ver que el bicarbonato se regula a nivel renal, ya que el bicarbonato circula en el plasma sanguíneo y de esta manera, cuando llega a los riñones, se puede filtrar, reabsorber o excretar. Vamos a ver que los riñones actúan en horas o varios días, pero es el sistema regulador más potente. Vamos a ver el funcionamiento del buffer ácido carbónico bicarbonato en el glóbulo rojo o eritrocito. Cuando el eritrocito llega a los capilares de los tejidos periféricos, donde existen ciertas condiciones como pH bajo, es decir, ácido, hay muchos protones, el valor de presión parcial de dióxido de carbono es alto, el valor de presión parcial de oxígeno es bajo y las concentraciones de 2,3 bisfosfoliserato también son altos. Lo que va a ocurrir es que el dióxido de carbono va a ingresar al eritrocito, se va a combinar con el agua y mediante la anidrasa carbónica se va a formar ácido carbónico.
Este ácido carbónico se va a disociar en un protón y en bicarbonato. El bicarbonato sale del glóbulo rojo y es transportado por el plasma sanguíneo. El protón se va a unir a la hemoglobina que está oxigenada. La hemoglobina, al unirse a este protón, va a liberar oxígeno que difunde, ¿no es cierto?, hacia el tejido periférico. De esta manera estamos viendo cómo la hemoglobina actúa como buffer tomando un protón. Esto se conoce como efecto Bohr. Cuando el eritrocito o glóbulo rojo llega a los capilares pulmonares, donde existen otras condiciones, pH más alto, más básico, hay menos cantidad de protones, el valor de la presión parcial de oxígeno es alto, el valor de la presión parcial de dióxido de carbono es bajo y las concentraciones de 2,3 bisfosfoglicerato son bajos, el oxígeno que ingresa va a unirse a la hemoglobina. Recordemos que esta hemoglobina está unida a un protón, entonces la hemoglobina va a liberar ese protón. El protón a continuación se va a unir con el bicarbonato formando ácido carbónico y mediante la anhidrasa carbónica se forma dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono va a salir, ¿no es cierto?, mediante la ventilación pulmonar. Esto se conoce como efecto Haldane. Vamos a ver que cuando las concentraciones de bicarbonato se reducen, hay menos capacidad para neutralizar los protones. Esto permite que aumente la concentración de protones libres, generando así una acidosis metabólica. Cuando las concentraciones de dióxido de carbono aumentan, se forma más ácido carbónico que se disocia en protones y bicarbonato. De esta manera, vamos a ver que al aumentar la cantidad de protones se genera una acidosis respiratoria. Cuando las concentraciones de bicarbonato son altas, se unen a los protones para formar ácido carbónico que luego se convierte en dióxido de carbono y agua. Esto reduce la cantidad de protones libres y genera una alcalosis metabólica. Cuando las concentraciones de dióxido de carbono disminuyen, se consumen los protones para formar ácido carbónico y luego dióxido de carbono y agua. De esta manera se reducen los protones libres y se genera una alcalosis respiratoria. A continuación, vamos a hablar de los trastornos del equilibrio ácido-base. Siempre teniendo a mano la tabla de los valores normales, vamos a analizar el valor de pH, el valor de bicarbonato y de dióxido de carbono, y en base a estos datos vamos a ver qué tipo de trastorno padece el paciente. Cuando el pH es bajo, hablamos de una acidosis. Si la concentración de bicarbonato también es bajo, hablamos de una acidosis metabólica. Como respuesta compensatoria, el dióxido de carbono va a disminuir su concentración con una hiperventilación a nivel pulmonar. Esto se da en pacientes con diarreas, donde se pierde bicarbonato, pacientes diabéticos, es decir, en la cetoacidosis diabética, o luego de una actividad física intensa. Vamos a ver que cuando el pH es bajo, hablamos de una acidosis. Si la concentración de dióxido de carbono es alto, hablamos de una acidosis respiratoria. Como respuesta compensatoria, el bicarbonato va a aumentar su concentración mediante la reabsorción renal, excreción de protones y excreción de amonio. Esto se da en pacientes asmáticos, pacientes con EPOC o con cuadros de neumonía. Cuando el valor de pH es alto, hablamos de una alcalosis. Si la concentración de bicarbonato también es alto, hablamos de una alcalosis metabólica. Como respuesta compensatoria, el dióxido de carbono va a aumentar su concentración con una hipoventilación pulmonar.
Esto se da en pacientes con vómitos o con gastroenteritis. Cuando el pH es alto, hablamos de una alcalosis. Si la concentración de dióxido de carbono es bajo, hablamos de una alcalosis respiratoria. Como respuesta compensatoria, el bicarbonato va a disminuir su concentración, aumentando su excreción a nivel renal. Esto se da en pacientes con ataques de pánico o cuadros de ansiedad. Este es un cuadro que resume todo lo que hemos dicho. Vamos a ver que ustedes deberían darse cuenta que cuando hablamos de una acidosis, el pH es bajo, el pH es ácido, ¿sí? Si la acidosis es metabólica, el problema lo está generando el bicarbonato, que disminuye y compensa el dióxido de carbono disminuyendo. Si la acidosis es respiratoria, el problema lo está generando el dióxido de carbono, que está aumentando, y el bicarbonato compensa también aumentando. Es importante que ustedes se den cuenta que cuando hablamos de una alcalosis, el pH es alto, es básico. Si es una alcalosis metabólica, el problema lo está generando el aumento del bicarbonato y compensa el dióxido de carbono aumentando. Si es una alcalosis respiratoria, el problema lo está generando la disminución del dióxido de carbono y compensa el bicarbonato disminuyendo. Veamos el control respiratorio. En una acidosis metabólica aumentan las concentraciones de protones, lo que genera que aumente la ventilación pulmonar. Esto provoca la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y va a disminuir la concentración de protones. En una alcalosis metabólica disminuyen las concentraciones de protones, lo que genera que disminuya la ventilación pulmonar. Esto provoca un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono y un aumento en la concentración de los protones. El control renal se va a dar mediante la secreción de protones, la reabsorción de bicarbonato y la producción también de bicarbonato. Sabemos que los riñones se encargan de filtrar la sangre y producir orina. Las nefronas son las unidades funcionales que permiten esto. En las nefronas, a nivel del túbulo contorneado proximal, se lleva a cabo principalmente esta reabsorción de bicarbonato. En una acidosis respiratoria, acá podemos ver cómo se reabsorbe el bicarbonato. Acá vemos cómo se reabsorbe el bicarbonato y además cómo se eliminan los protones. En los riñones también se encuentra el buffer de fosfato, que se encarga de amortiguar esas concentraciones de protones que se generan en los riñones. Vamos a ver cómo se produce también amonio a partir de la glutamina y cómo se reabsorbe también bicarbonato. El amonio se puede producir también a partir del amoníaco, que acepta un protón y de esa manera se transforma en amonio. ¿Cuáles son los tratamientos para la acidosis y la alcalosis? Para la acidosis, bicarbonato de sodio vía oral, lactato de sodio vía intravenosa, gluconato de sodio vía intravenosa. Para la alcalosis, cloruro de amoníaco vía oral, monoclorhidrato de glicina vía intravenosa. Eso es todo por esta ocasión. En una segunda parte vamos a hablar de los trastornos mixtos. Muchas gracias.